supongo que el cuerpo, no el cuerpo, el desarrollo, ¿no? Ok, esas son las partes de los textos expositivos que veíamos en las primeras clases. Pero yo les pregunto, hablando de recursos de los textos expositivos, ¿cuáles consideran ustedes que son información literal? Es decir, información que va en un sentido explícito, ¿ok? Y que componen a los textos de ese tipo. La bibliografía, las citas. ¿Ok? Esos son recursos, ¿de acuerdo? Pero bueno, en realidad, si pensamos en un texto, ¿cuál es el núcleo de los textos científicos? Van a ser los datos y los hechos, ¿ok? Esa es la información concreta, objetiva, como íbamos diciendo, ¿ok? Bueno, aquí hay una serie de características que, que están relacionadas con la información objetiva, ¿de acuerdo? Les voy a pedir a ustedes que me vayan tachando, vayan marcando con una tachita qué casillas realmente están describiendo esta información objetiva. De acuerdo con ustedes, ¿qué es lo que ustedes consideran? Y ahorita hacemos la revisión. Les voy a dar 2 minutitos, ¿de acuerdo? Entonces les digo, aquí hay características, ustedes me dicen si pertenecen o no a la información objetiva. Adelante chicos. Son las 11:14 y a las 16 revisamos. Maestro, Sí. pero están pidiendo acceso y no aceptan. Ay, es cierto. Ahorita le damos acceso. Ahí está. Gracias por avisar. ¿Cómo van, chicos? ¿Lo lograron Creo que, acabar? profe. Sí, creo que sí. Ok. Bueno. Si no lo vemos en la acción pura. Bueno. Dice, información real o ficticia, pero verosímil. ¿Esto será parte de los textos objetivos? Sí o no. Dice verosímil. Adelante, Julio. Creo que tú querías hablar, ¿verdad? Sí, pero me mató con verosímil. O sea, yo diría Ok. o sea, no es porque ficticio no puede ser. Ok. Nada más denme un segundito. Voy a aceptar esta. Es que al parecer alguien me mandó solicitud, pero no entra. Bueno. Ok. Vamos por partes. La parte Ok, de veros. verosímil ¿Mm? es que puede parecer verdadero, no lo sea, ¿no? Ujú. Algo así. Claro. Entonces, esta no corresponde porque ahí tiene que ser verdadero, sí o sí. Esto tiene que ser real, esta información. Verosímil, ajá, significa algo parecido a lo real, pero que no necesariamente real. Acuérdense que símil es el parecido. Sí. Ok. Entonces, claro, en un texto, pensando en un texto científico, esta no aplica, definitivamente. Ok. Muy bien. Luego, información cualitativa o cuantitativa. Esto es interesante. Cantidad, números y cualidades, pues adjetivos, ¿no? Palabras. ¿Qué pusiste Rubí en esta? ¿La tachaste o no?
Sí, Ok, es correcto. Claro, hay que pensar que, por ejemplo, cuando tú eh, estás exponiendo, estás creando un texto de naturaleza objetiva, no solamente vas a dar datos exactos como diámetro de la Tierra o cosas así, sino que vas a describir también con adjetivos, por supuesto, eh, lo más objetivamente posible, ¿no? Hay adjetivos que son más emocionales, como cuando digo bonito, eso es como que subjetivo, ¿no? Pero sí hay adjetivos a información cualitativa que verdaderamente es objetiva. Por ejemplo, si yo digo verde, ¿no? Digo, aún así es posible que haya personas que perciban verdecito más claro, verdecito más y una gama inmensa de verdes, pero no deja de ser verde, ¿no? De alguna manera es información más objetiva. Bueno, voy a pasar con el tercer enunciado. Información que se obtiene de la observación o de la razón. ¿Qué piensa de esto Eduardo? Perdón, profe, es que acabo de llegar, pero es saber si es objetivo. Sí, ¿tú crees que esta característica corresponde a la información objetiva? A la información concreta. Es información que se obtiene de la observación o de la razón. Ah, creo que sí. Sí, totalmente de acuerdo. Esta parte de la racionalidad tiene que ver con los argumentos, con lógica. Algunos de ustedes ya llevaron clase de lógica, ¿verdad? Sí, profe. Perfectísimo. Y ustedes se acordarán de los razonamientos, cómo se deduce, ¿no? Y todo eso. Bueno, eso, la deducción con ese rigor lógico, se refiere a esto, al razonamiento, ¿ok? Y obviamente esa información es objetiva, ¿ok? Porque hay como reglas específicas para conseguir que se piense adecuadamente. Por otro lado, la observación, pues es una base de la ciencia, ustedes lo saben, por lo tanto eso pertenece a la información objetiva. Se tacha esto, correcto. Luego dice, información predictiva que se obtiene por medio de la medición. Solo chequen que aquí dice predictivo, que dice que son cosas que son a futuro, cosas que posiblemente no van a ocurrir, ¿no? Vamos a preguntarle a... ¿Quién será? Abigail, ¿qué pusiste acá? ¿Lo seleccionaste o no lo seleccionaste? no, Eso, no se selecciona, gracias. ¿Por qué? Porque como decíamos, no, cuando yo hago una predicción, no estoy siendo objetivo, ¿no? Esto posiblemente no se cumpla. Bueno, al menos no es información concreta, ¿sale? Información que podemos ver, medir, etcétera. Luego vamos a la cuarta y última, dice información exacta, nunca aproximada. Julio, ¿tú qué piensas de esta característica? Que efectivamente es una característica de los datos y hechos. Totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, gracias Julio. Bueno, entonces chicos, esas características son las que van a estar determinando la información que vamos a estudiar el día de hoy. Y les comentaba, el día de hoy el tema se llama datos y hechos, ¿de acuerdo? Esto es en cuanto a información concreta, datos y hechos. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es un hecho y qué es un dato? No son lo mismo, ¿cómo lo diferenciamos, no? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Denme un segundito. Bueno, ahí está. Aquí tenemos dos definiciones. Una de la Real Academia Española que dice, el hecho es una acción u obra. Bueno, la vez pasada vimos el tema de las acciones. ¿Cómo definíamos acciones, muchachos? A ver, ¿quién me lo recuerda? Por ejemplo, Jesse. ¿Qué era una acción? ¿Te acuerdas cuando vimos textos narrativos? ajá, ¿a qué se refiere? ¿Qué es una acción? Am, La vez pasada caracterizamos acciones. Dijimos que eran principales, secundarias, pero ¿qué es una acción? pues, mm, pues
no sé. No sabría cómo decirlo exactamente. ¿Ok? O Alguien sea, que... sería algo como que una acción es algo que está relacionado con un verbo, ¿no? Ajá, ajá, claro, claro. Y que es, lo realiza alguien o algo. Eso es muy importante. Sí, sí, sí. Acuérdense de los elementos de la conjugación. Eran persona y tiempo. Entonces, Sí, sí. sí. Entonces, un hecho va a tener alguien, ¿no? Va a tener un personaje que lo va a realizar en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, pero un dato, vamos a leer esto, vamos a contrastarlo una vez. Dice datum, lo que se da, ¿no? Es información sobre algo. Pero ojo, un dato no necesariamente es un hecho, es una información como una medida o algo así. Veíamos que puede haber información cuantitativa. En cambio, el hecho tiene que ser una acción hecha por una persona en un tiempo específico. Por ejemplo, el descubrimiento de América, ¿no? Eso puede ser un hecho, pero no un dato necesariamente. Tal vez la fecha en la que ocurrió el descubrimiento de América sería el dato, ¿ok? Datum es como más ambiguo, es más extenso, y hecho es exactamente un acontecimiento con un personaje. ¿De acuerdo? Bueno, ¿Podría explicar otra vez el dato? No me quedó muy claro. sí, mira, de todas maneras aquí abajito se te hace una pregunta, dice, ¿por qué todo hecho es un dato, pero no todo dato es un hecho? Parece trabalenguas, pero bueno, tiene lógica. El dato es como la esfera que abarca más cosas, incluyendo a los hechos. Y el hecho es la esfera menor que está dentro de los datos. Pensemos en diagramas tipo Venn, ¿sí? Donde hay dos esferas. Y los hechos, les digo, son información tanto cuantitativa como cualitativa, pero no necesariamente se refieren a acciones. Les decía, por ejemplo, el diámetro de la Tierra es una información cuantitativa que no es una acción, no es un hecho. Pero Ah, ok, ok, sí. sí, el descubrimiento de América sí es un hecho. Hay una persona que lo realizó, Cristóbal Colón, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí sí hay un verbo conjugado. Bueno, entonces ahí está, ya respondimos esta pregunta. Y por supuesto, aquí nos dice, si un hecho es una acción, ¿se relaciona con las preguntas quién, cómo, dónde y cuándo? Por supuesto que sí. ¿Sí? Es precisamente lo que estamos explicando. Entonces, mientras podamos contestar estas preguntas, pues estamos frente a a un hecho y no a un dato. Bueno, aquí ya con base a esas definiciones, muchachos, vamos a relacionar estos, esta lista de información concreta con, con la categoría de hechos y con la categoría de datos. ¿Ok? Por ejemplo, me van a decir 2A, 1C. No lo sé, ahorita solo estoy diciendo ejemplos, no son las respuestas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo, solo relacionar esto. Y tienen ustedes igual otros 2 minutos, está sencillo. 11:28 chicamos. Adelante. Bueno, revisamos.
A ver, voy a ver quién está por acá. A ver. Dianelli, te toca participar. Juan tuvo un accidente. Hecho, ¿Por qué? porque tuvo un accidente, porque lo está firmando. Bueno, no se trata de que sea una afirmación. Acuérdate que vimos dos características. Que hay un personaje allá, Juan, ¿no? Y tenemos una acción concreta, una actividad. Pero está bien, ¿estás de acuerdo? Estoy contigo. Es un hecho, es un hecho. Muy bien. Vamos con... a quién nominamos ahora, Yaneli? A Rubí. Ok, gracias. Ruby, adelante. Ujú. La B es dato. Así es. Es información cualitativa, pero no está pasando nada. Es un dato, muy bien. Ruby, ¿a quién le preguntamos? Ah, Julio. Julio, ha sido nominado. Hola. De 23 kilómetros, ¿no? ¿Sipi? Es un dato. Correcto. Información cuantitativa. ¿Y ahora quién? Eduardo. Eduardo, adelante. Descubrimiento de América. Ah, pues ese ya lo dijimos. No cuenta, no cuenta. Ese. No, no. A ver, ese dijimos que era hecho. Perdón. Muerto, Eduardo. Es un dato. Muy bien. ¿Por qué no puede ser hecho? Si tiene como un verboide, ¿no? Tiene una actividad. Ah, pues, vamos, que igual puede ser hecho, o no sé. No te preocupes. No, estabas bien, mira, es un dato. Solo te estoy cuestionando porque es interesante. Muerto. Puedo decir he muerto y quedaría como verboide, no verbo conjugado. Pero también puede ser un Puede ser igual sustantivo. un adjetivo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Puede ser un sustantivo como el muerto, puede ser un adjetivo como está muerto, ¿no? En este caso. Claro, claro. De cualquier manera, por todas esas razones, que no es la categoría gramatical que buscamos, pues ese ejemplo sería un dato. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos con el mismo de ayer. A ver, ¿esto qué sería? ¿A quién le preguntamos, Eduardo? Ah, Marco, o no sé si está. Creo que sí estaba. Marco, adelante. El mismo de ayer sería un dato. Un dato, claro. Tú preguntas cuál, te responden el mismo de ayer. Y no está pasando nada, ¿verdad? No pasa nada. Muy, muy bien. Bueno, aquí, hasta aquí ya la diferencia entre hecho y dato. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo no, profe, ya me quedó bien claro. Perfectísimo, Julio. Bueno, esta es la información concreta que vamos a estar checando el día de hoy. Pero, además de eso, en los textos de corte expositivo aparece un tema importante que es el de las explicaciones. Es otro recurso de esos textos, ¿ok? Así que vamos a definir qué es explicar. Por ejemplo, aquí les doy una pista diciendo que explicar se relaciona con la palabra confusión, ¿ok? ¿De qué manera? Bueno, eso ahorita lo vamos a ver con ustedes. Vamos a ver. Yulisa, ¿puedes definir el término explicar utilizando la palabra confusión? ¿Cómo la relacionarías? Dar a entender algo en lo que se tiene confusión. Ok, me parece muy muy bien. Es decir, aclarar, ¿no? Toda explicación es una aclaración de ideas confusas. Y sucede, a ver, bueno, antes de que siga hablando, bienvenido Ulises. Ulises, ¿en qué momentos puedes tener una confusión? En un discurso expositivo, por ejemplo, o en general en el habla común.
Pues puede ser cuando terminas de dar o sea, lo que hayas dicho, y normalmente se debe de hacer como una retroalimentación, y puede que al momento de dar tu retroalimentación confundas más a la persona, y la persona que te está oyendo se confunda. Muy bien, Ulises, gracias. Bueno, pero bueno, pensando, ¿qué cosas son los factores de la confusión? Bueno, palabras desconocidas para el receptor, ¿no? En un texto científico... Las barreras. Sí, no, adelante, adelante, Ignorancia de algún adelante. tema, ¿no? Adelante, Ulises, y ahorita vamos con Julio. Podrían ser las diversas barreras semánticas. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Barreras de comunicación, entre ellas las semánticas que tienen que ver con el significado de las palabras, muy bien. Y digo, en un texto expositivo científico hay muchas de esas barreras porque utilizamos los pues neologismos muchas veces, utilizamos tecnicismos sobre todo, ¿no? Por ejemplo, si abres un libro de biología te va a hablar de, no lo sé, de los oquénidos, ¿no? Que son de la categoría de las llamas y de esos animalitos, ¿no? Y cosas que no todos entendemos, ¿no? Porque no todos conocemos las taxonomías. Pero bueno, Julio, ¿tú querías agregar algo? Es lo mismo, o sea, la ignorancia de algún tema causa la confusión a veces. Totalmente de acuerdo. No conocer algo. Y esto nos lleva a elaborar estructuras de explicación, ¿de acuerdo? Vamos a explorar algunas estructuras. Bueno, ustedes están viendo en pantalla un esquemita. Les voy a pedir por favor que lo copien en su libreta. Y que me digan, o sea, bueno, mejor dicho, yo les voy a ir diciendo el nombre de cada una de esas estructuras de explicación. Vamos a llenarlo, ¿ok? Mientras copien por favor el esquemita, les doy un minutito. Bueno, muy bien. Comenzamos por este lado, el izquierdo. Una forma de explicar muy común es decir, X es tal cosa, otra cualidad y ponemos otra cualidad. Lo que hacemos aquí es definir, ¿no? X en este caso. Entonces vamos a poner acá que el mecanismo para explicar se llama definición. Una primera explicación es la definición de las cosas que decimos, ¿de acuerdo? Aquí la llenamos con definición. Luego tenemos X es como Y. ¿Qué estamos haciendo acá, Rubí? ¿Me oyes? Comparar. Muy bien. El mecanismo es entonces la analogía. La analogía es una comparación, ¿de acuerdo? Pero es correcto. Es una comparación o analogía. El número 3 dice X pertenece a los Y. Aquí estamos viendo casi como diagramas de Venn. Julio, ¿cómo llamarías a esta categoría de explicación? Quería clasificar. Eso muy bien, una clasificación estaría muy bien. Categorización, como quieran decirle. 4 dice un X conocido es Y. Aquí estamos dando un ejemplo, ¿de acuerdo? Este mecanismo es la ejemplificación. Y finalmente dice, es decir que X es Y. Cuando tú vuelves a decir algo, pero con palabras más sencillas o en el lenguaje de tu receptor, ¿qué estás haciendo? ¿Alguien sabe cómo se llama esto? ¿Simplificar? No exactamente. Adecuación. No. Bueno, es una manera de adecuar, está bien. Pero es reformular. Reformulación. El nombre más correcto es ese. Entonces tenemos definición, comparación, categorización, ejemplificación y reformulación. Son diferentes
estrategias para explicar un tema, ¿de acuerdo? Y les digo, obviamente en textos de tipo expositivo tenemos estos recursos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Maestra. Sí, Pi, ¿qué pasó? ¿Puedes decir, me puedes repetir los 5? Claro, definición, analogía o comparación, categorización o clasificación, aquí que habíamos dicho, ejemplificación, y el último es reformulación. Gracias. De nada. Bueno, ahora sí, el ejercicio, chicos. Les voy a dar la palabra hardware y les voy a pedir que me hagan 3 explicaciones de qué es un hardware, ¿ok? Y en cada una de esas explicaciones vamos a tomar un recurso distinto. Por ejemplo, puedo definir en la primera parte el hardware, en la segunda dar un ejemplo de hardware y en la tercera, no sé, reformular hardware con palabras más sencillas, ¿ok? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de qué es un hardware antes de que comencemos el ejercicio? ¿O todos conocemos qué es hardware? No, yo no sé qué es hardware. Ok, no te preocupes, Elsie. Bueno, básicamente es un dispositivo que utilizas en la computadora, ¿ok? Es solo que es una parte como por ejemplo el mouse, que es concreto. Tú lo puedes ver. La computadora tiene 2 posibilidades. Que tengas elementos externos, concretos, ¿ok? Y que tengas elementos de software, que son elementos ya internos, programas que tú no puedes observar a simple vista. ¿De acuerdo? Pero la diferencia es eso, lo visible y lo tangible, ¿no? Y lo intangible, perdón. Hardware sería esa parte visible, concreta de tu equipo. Claro, él sí. Sí, ya. Perfectísimo. Bueno, pues vamos a darle entonces, por favor, 3 mecanismos, usen 3 mecanismos distintos de explicación y adelante. Les recuerdo, la palabra es hardware. ¿Listos? Bueno, vamos a empezar. A ver, alguien que no le haya tocado hoy todavía.
Vámonos con... Chan, chan, chan. Creo que a todos ya les tocó hoy. Bueno, él sí. Vamos contigo, él sí. El número 1, por favor. El de Howard, ¿no? Sí, por favor. Ok. Pues Howard es lo que lleva fuera de una computadora, no es como lo que lleva dentro. Por ejemplo, por un celular que lo puedes utilizar y lo puedes moldear. Ok, gracias, Elsie. Bueno, ahí veo que utilizaste varios recursos, incluyendo el de la ejemplificación. ¿De acuerdo? Y primero me lo definiste, aunque con palabras sencillas. Yo creo que sería como una reformulación. Bien, muy bien. ¿Alguien hizo, por ejemplo, una analogía? Yo Adelante, Julio. puse hardware es a teclado como brazo es humano. Ok, me parece excelente, excelente. ¿Sí? Ok, bueno, les digo, hay diferentes recursos. Uno ya se hace en su mente la metáfora, en el caso de la analogía, ¿no? De lo que se está diciendo. Y posiblemente por ahí te quede más claro. Es que depende realmente del usuario, ¿no? Depende del receptor. De cómo se entienda mejor, ¿no? Y bueno, alguien utilizó una categorización. Por ejemplo, ¿a qué pertenecería el hardware? A los componentes de una computadora. Correcto, correcto, claro. Tal vez electrónicos en una categoría más amplia, no lo sé, ¿no? Pero el punto es hacer como palabras más grandes que abarquen estos elementos. Me parece que se llaman hiperónimos, los elementos que categorizan a otras palabras y las incluyen. Bueno, vamos a ver qué nos hace falta. Ya vimos analogía, vimos categorización, Faltaría ejemplificación y definición. ejemplificación. Ok, aunque creo que él igual nos dijo, ¿no? El celular pertenece al hardware, ¿no? Aunque, ¿qué parte del celular, no? Diríamos, para ser precisos. Quizá la carcasa, quizá el teclado mismo del celular. Bueno, ya es touch, pero antes los celulares tenían su teclado propio. Bueno, ok. ¿Alguien más que quiera compartir su trabajo? Por ejemplo, ajá, adelante. Sí, Es donde, o sea, en que dijo el ejemplo del mouse, pues lo puse así de, un mouse es conocido como hardware. ujú, ujú. Estás jugando con el número 4, ¿verdad? Que es conocido como. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Muy bien. Lo planteaste de otra manera, pero siempre utilizando la estructura de ejemplificación. Correctísimo. Bueno, ¿alguien tiene algunas dudas sobre los 4 tipos de ejemplificación, chicos? No, parece que no. Bueno, hasta aquí es importante que ya quede claro esto, porque acabamos de ver las estructuras de información concreta. Información concreta, les repito, es información objetiva. Hechos, datos y explicaciones es información típica de los textos científicos o expositivos. Vamos a ver qué pasa con las opiniones. ¿Ustedes creen que sea información objetiva en las opiniones? ¿Qué piensa Julissa, por ejemplo? ¿Qué es una opinión? Vamos a empezar definiendo opinión. Venga. Pues es algo que yo opino de cierto tema. Pero, ¿qué es Es opinión? Como una idea que yo tengo. Ajá, bueno, idea es correcto o información. Y la segunda parte es el yo, el personal, ¿no? Es importante Sí. este aspecto porque la información objetiva puede carecer de una primera persona, pero la información subjetiva tiene que ver con un sujeto específico. Es correcto, Julissa. Muy bien. Dianelli, veo que tu micrófono está prendido. ¿Querías decir algo? No, maestro. Ok, no te preocupes. De acuerdo. Entonces, ya sabemos entonces que la opinión es información subjetiva, información que no pertenece a los hechos concretos. Y yo les preguntaría qué tipo de textos entonces son los que trabajan con esta información, con opiniones. Julio.
Los textos argumentativos. Textos argumentativos, correctísimo. Claro, un ensayo, generalmente, bueno, si no es un ensayo académico, un ensayo personal, un ensayo literario, inclusive, pues en el periódico aparecen columnas, dan opinión. ¿De acuerdo? Muy, muy bien. Bueno, volvemos a lo que nos interesa. Vamos al texto. Ok, de nuevo tenemos acá algunas características sobre, pues, información subjetiva en este caso. Entonces yo les preguntaría, yo les pido que ustedes vayan tachando como hicimos la vez pasada, seleccionen las características de la información subjetiva. De nuevo les doy 2 minutitos y adelante. ¿De qué me perdí? Estamos haciendo el ejercicio que está aquí. Entonces nada más hay que seleccionar las características que son congruentes con la información subjetiva. Ok, ok. Vale. Nada más para recordar, decíamos que lo subjetivo es como una opinión que corresponde a un sujeto en específico. En cambio, lo objetivo puede ser independiente del sujeto, es la realidad supuestamente, como la vemos. Ok, gracias. ¿De nada? Bueno, vamos a revisar una vez. Empezamos con Rubí. Admite tanto ideas falsas como verdaderas. Esto puede ser información subjetiva, ¿sí o no? Sí, ¿Por qué, Rubí? Cuéntame. ¿Tienes un ejemplo en concreto por allá? Piensa en una situación en la que las ideas falsas pueden ser información subjetiva. Por ejemplo, un chisme, ¿será objetivo o no? ¿O subjetivo? ¿Qué dices, Rubí? a ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Un chisme podría ser subjetivo u objetivo? ¿Alguien puede ayudar a Rubí? ¿Alguien le quiere decir? Un chisme es subjetivo porque no necesariamente se pega a la realidad, es un chisme. De acuerdo, muchas gracias. Y ejemplificaría esta parte de las ideas falsas. Correctísimo. Muy bien, entonces esta idea es verdadera, o sea, admite tanto ideas falsas como verdaderas en información subjetiva. ¿De acuerdo? A fin de cuentas le emite un sujeto. Suele hacer referencia a elementos inconmensurables como los sentimientos. Inconmensurable significa que no se puede medir. ¿Ok? Y un sentimiento, pues ¿cómo mides un sentimiento, no? Por ejemplo, si dices, me gusta mucho, bueno, te gusta, pero hay una cantidad de me gusta mucho, por ejemplo. O sea, esto varía de persona a persona, ¿no? Y por lo tanto es información subjetiva. Esta también la tomamos. Dice, es evidente para todos los sujetos y no causa controversia. ¿Qué piensa de esta afirmación
Elsie, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que la información subjetiva no cause controversia, Elsie? Sí, De acuerdo. Entonces esta no la seleccionamos, ¿no? Muy bien. Luego dice, depende de las experiencias y creencias personales. ¿Qué dice Eduardo? Digo que sí. De acuerdo, esta la seleccionamos. Y finalmente, siempre se expresa con frases en primera persona como creo y pienso. Andrea, ¿tú qué dices? ¿Es por allá? Yo digo que sí. Ok. Cuando yo digo creo que va a llover, ¿estoy diciendo una información subjetiva o objetiva? ¿Es correcto decir creo acá en este caso? Bueno, claro que sí, de acuerdo, muy bien. Cuando yo digo creo, me refiero a mí mismo como sujeto, como emisor de ese mensaje que es personal y que no necesariamente es lo que está ocurriendo afuera, ¿de acuerdo? El creo indica al sujeto. Es información subjetiva, por lo tanto, sí va. Eso es importante porque si ustedes ven que en un texto están las palabras creo o pienso o siento o lo que sea, estamos hablando de opiniones. Acuérdense que revisamos hace ratito que es una opinión. Entonces, ¿cómo detectamos opiniones? Por palabritas como creo, como pienso, como siento, etcétera. ¿Ok? De nuevo, cuando decíamos, por ejemplo, la palabra bonito, bonito pues es subjetivo porque no hay una cantidad de qué tan bonito, no es medible esto, ¿sale? Hasta hoy no es posible esto. Esto depende de la percepción, la sensibilidad de cada quien y por lo tanto eso es subjetivo. ¿Vale? Y bueno, ahí está. Bueno, estas son características de información subjetiva que les va a servir para detectarla. Espero que no haya ninguna duda. Bueno, esas preguntas no las vamos a hacer. Por ejemplo, la primera es ¿qué relación guarda la subjetividad con la opinión? Pues es sencilla, toda opinión es subjetiva. Ahora bien, bueno, aquí hay algo muy interesante. ¿Qué es el punto de vista? ¿Será distinto la opinión al punto de vista? ¿Tú qué crees, Julio? Pues es que un punto de vista es desde donde llevo las cosas, ¿no? Es mi opinión. O sea, yo digo que es lo mismo, opinión y punto de vista. Pero pues si lo puso así es porque sí guardan alguna diferencia. Así que yo diría que... Creo que estamos cerca. Muy bien, Julio. Tú dijiste, tú dijiste desde donde miramos, ¿no? Desde donde veo las cosas. Sí. Muy bien. De acuerdo, sí me acuerdo. Pero desde donde miro, ¿de qué depende? Tal vez de mi edad, tal vez depende Sí, de... depende de mi razonamiento, de las herramientas que tenga a lo mejor. Eso, sí. O sea, un punto de vista es que tengas nociones de algo. En cambio, una opinión no requiere saber nada para decir qué te parece algo, ¿no? Ok. Está bien, está bien. Pero acuérdate, bueno, lo que quería enfatizar acá es que el punto de vista está relacionado con aspectos sociales. Como el género, la edad, como la profesión. Desde donde miro tiene que ver con qué soy, ¿no? Y como tú dices, con qué herramientas cuento. Es correcto. Nada más para que ustedes lo sepan, ¿no? El punto de vista tiene que ver con que si soy médico, no voy a ver el coronavirus de la misma manera si soy médico a que soy quizá un albañil, no lo sé. No lo sé. Puede que el albañil lo vea de la misma manera, pero bueno, el punto es que es eso, está relacionado con aspectos sociales el punto de vista y la opinión es esta afirmación o negación que emitimos con base a nuestro punto de vista. ¿Sí? Sí hay una diferencia. La opinión es lo que expresamos, el enunciado, lo que creemos, y el punto de vista es qué condiciona esta opinión, qué elementos sociales nos condicionan. ¿Sale?
Bueno, Sí. ok. Sí, sí. Vamos entonces con juicio de valor. Esta es otra palabra importante a la hora de pensar en opiniones. ¿Qué es una opinión? Digo, ¿qué es un juicio de valor? Para Marco. Marco, ¿qué es un juicio de valor? A ver, Perdón, no se oye mucho. Creo que se intercorta, Marquito. ¿Puedes repetirlo? Disculpe, profe, ¿qué hay que hacer ahorita entonces? Nada, estamos revisando ahorita esas preguntas de punto de vista, juicio de valor y ahorita vamos al ejercicio. No te preocupes, Eduardo. Ok, gracias. De nada, lo que pasa es que estoy preguntando a Marco qué es juicio de valor, pero casi no se le escucha. Bueno, no te preocupes, Marco. Vamos a ver con... Si quiere, puedo responder por él. Adelante. Eres Ulises, ¿verdad? Sí, Adelante, Ulises. pues yo creo que un juicio de valor es el peso, o valga la redundancia, el valor que una persona le otorga a algo o a una persona. Por ejemplo, he oído a muchas personas que dicen, es mejor ser delgado que gordito, por ejemplo, Ujú, ujú. y cosas así. Totalmente de acuerdo contigo, Ulises. La palabra juicio, como en lógica, se refiere a un enunciado, una opinión. Y la parte de valor, tienes toda la razón, tiene que ver con un peso que le das a algo. Y hace ratito utilizaste, Ulises, una palabra importante que es mejor. La palabra mejor, peor, todo eso tiene que ver con juicios de valor, es excelente. Bueno, O sea, que es como que es una proposición que nosotros hacemos sobre lo que nosotros creemos de algo, ¿no? Sobre el Así- valor que le damos a las cosas. así es. Y siempre se Es relaciona... como, Ujú, perdón, adelante. es como un criterio, ¿no? Para evaluar algo, para tomar una decisión. Eso. La palabra valor viene de evaluar, es correcto. Y en ese sentido, hay cosas que pueden quedar en el aspecto positivo y otras que están en el aspecto negativo. ¿Ok? De acuerdo. Y un juicio de valor siempre va a depender de una persona en concreto. Por ejemplo, para un agricultor la lluvia puede ser positiva, puede valorarla de manera positiva, pero para alguien que se dedica a la construcción, que llueva puede hacer que el concreto no fragüe, por ejemplo. Entonces sería un aspecto negativo. ¿De acuerdo? Bueno, y en general hay una serie de palabras que nosotros vinculamos a lo positivo y a lo negativo. Profe, pero, o sea, podríamos escribir entonces que es como que oración, pues, no sé, ¿cómo que ¿Sí? escribiríamos? Sí, sí, Ya me sí. perdí un poco. Un juicio es una afirmación o una negación, ¿de acuerdo? En ese sentido, sí podría ser una oración. Entonces va a ser el enunciado o la afirmación que está dando mayor peso a un elemento o que está de alguna manera denigrándolo, ¿no? En el caso de hacer un juicio negativo. Eso se relaciona muchísimo con lógica que vamos a trabajar en la próxima sesión. Por eso les digo, hay juicios y aquí hay positivos y negativos. ¿De acuerdo? Entonces así lo podemos definir. Bueno, Sí. va. Muy bien, entonces aquí tenemos entonces unas palabras en el siguiente ejercicio que dicen bueno. Y vamos a complementarlas con el aspecto contrario, ¿no? El negativo. ¿Qué sería el aspecto negativo de bueno? Malo. Malo, súper fácil, muy bien. En el caso de peor, Mejor. mejor, bien, bien, bien. Y en el caso de aburrido, Divertido. ok, Y divertido, divertido, entretenido. interesante podría ser, correcto. Todas esas palabras, muchachos, nos permiten determinar dónde están los juicios de valor, ¿ok? Si yo veo que no sé, en mi ensayo el escritor está diciendo que sería mucho mejor que la vacuna del coronavirus saliera en 2023, ahí estamos viendo un juicio de valor porque está diciendo que algo es mejor que otra cosa, está comparando, ¿no? Dos elementos, dos situaciones. Pero lo importante es eso, que ustedes puedan detectar dónde están los juicios de valor, dónde están las opiniones. Acuérdense que opiniones
las detectamos como creo y pienso. ¿Dónde está la información concreta? La información concreta eran hechos y vimos que por las acciones podíamos determinar dónde están los hechos, etcétera. ¿Sale? Todo esto es importante porque en el examen les viene por supuesto el texto y ustedes tienen que decir, es la opinión del párrafo 2, por ejemplo, ¿no? Y tienen que detectar la opinión. ¿Cómo la detectan? Con las palabras y las claves que acabamos de mencionar hace un momento. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Eso. Vale, entonces vamos a pasar al ejercicio que sigue, que estoy proyectando. Dice, escribe una O al lado de opiniones y una D al lado de los datos. Aquí vamos a contrastar datos y opiniones. Adelante, chicos. Ya con la información que sabemos podemos hacer el ejercicio. Entonces les voy a dar 2 minutitos. Adelante. Vuelvo en 2 minutitos, chicos. Voy a llevar mis platos a la cocina y vuelvo. Cualquier duda se la respondo en 2 minutitos. Listo, vamos a revisar, chicos. Empezamos con... Pam, 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 pam. Con Rubí. Me gustó la película que vimos anoche, Rubí. ¿Cuál es? ¿Es dato u opinión? Opinión. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Hay algún juicio de valor acá? Porque Ujú. sí, ¿Dónde ves eso, Rubí? me gustó. Correcto, correcto. Muy bien, Rubí. Luego dice, hoy es sábado 2 de junio. ¿Esto qué es? Vamos ¿A quién le preguntamos, Rubí? Ah, Alguien que no haya Dianelli. pasado. Ah, bueno, Dianelli. Excelente, excelente. Dianelli, hoy es sábado 2 de junio. ¿Qué ponemos allá? ¿Dato, opinión? ¿Qué pusiste? Dato. ¿Por qué? ¿Es objetivo? ¿Sí o no? Sí. Ok, vale, vale. Dianelli, ¿a quién le preguntamos? A Eduardo. Ok, Eduardo, adelante. Según el Ministerio de Salud, la fiebre ha provocado 1000 infectados. Es un dato. A pesar de que tiene el segundo, Eduardo. No el segundo, ya. Mm, sí, creo que sigue siendo un dato. De acuerdo, muy bien. Claro,
Bueno, esta no es una persona en concreto, es un organismo y, bueno, por contexto sabemos que tiene rigor científico. ¿De acuerdo? Ok, ok. Juan tenía más ánimo que tú. ¿A quién le preguntamos, Eduardo? Ah, Julio. Julio. Es una opinión. Ujú. Y pues juicio de valor, supongo que sí tiene, porque dice que tiene más que tú, ¿no? Claro, la pregunta aquí es cómo medimos que tiene más ánimo, ¿no? Sí. Es subjetivo. Muy bien. Entonces, ¿tiene juicio de valor? No, en el sentido de dar positivo y negativo no lo tiene. No, ¿verdad? Pero sí es subjetivo en el sentido cuantitativo. Intenta cuantificar Ok. algo que no es posible mesurar. Es que me dio duda, profe, o sea, me entró una duda. O sea, en la primera oración Sí, me gustó. Sí, es un juicio de valor, ¿no? Porque es diciendo, me gustó esta película. claro, tiene un carácter positivo. Sí. Ok. O sea, no tiene que decir... Sí, 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 entendí. Sí, sí. En el caso del más, no necesariamente es un carácter positivo, es más neutro. Si yo digo más aburrido, pues ese más se torna negativo. Si yo digo más divertido, pues ese más se convierte en positivo. Ok, Y si digo, es más animado que tú. de acuerdo. Es que mira, igual depende de si tú consideras que lo animado es una categoría, digo, es una característica positiva o negativa. ¿No? Ah, Una, ok. una persona seria, por ejemplo, puede considerar que es una pérdida de tiempo o algo así. Por eso es subjetivo de nuevo, porque pues para cada quien puede ser positivo o negativo. Ok, sí, profe. Bueno. Luego, salimos de vacaciones de otoño el 21 de marzo. ¿A quién nominamos, Julio? A Ulises. Ujú. Venga, Ulises, adelante. Es de datos. Chan, chan, chan. Pero, mira, otoño y marzo. Esto es congruente. Diablos, son estaciones. O sea, sí saqueo el punto, pero ay, no, qué oso. Esto ya no sería objetivo, ¿no? Porque ni siquiera es real, o sea, es ficticio. Sí, están mal, sí. Entonces sí es opiniones. O sea, yo solo me guié por el salimos de vacaciones el 21 de marzo. No te preocupes. Claro, claro. Ok, bueno, en nuestro contexto, nuestra realidad, pues eso es imposible. Entonces no puede ser un dato, ¿ok? Pero tampoco tiene... Ajá, ¿sí? No tiene la estructura de una opinión tampoco. Pero alguien quería decir algo. ¿No? ¿No? Bueno, entonces eso, la verdad, chicos, aquí no pongan... Lo que no pueden poner es el de dato. En dado caso, opinión, pero tampoco le quedaría como una opinión porque no está haciendo referencia a una persona en concreto. No va nada. Esta información falsa que no importa, ¿sale? No, esto no. Es una trampa nada más de mi ejercicio. Bueno. Y ahora hay unas preguntas para que reflexionemos. Dice, en un mismo enunciado podemos encontrar datos y opiniones. ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que no. ¿Por qué? ¿Puedes dar un ejemplo? Yo digo que sí. Ok. A ver, vamos primero con la que no. Compañera, ¿por qué no se puede dar datos y opiniones en un mismo enunciado? Bueno, me arrepiento, sí. Ya pensé. ¿Sí? No, olvídalo. No, no puedo olvidarlo, es parte de nuestro tema. Voy para acá, esperen un segundo. A ver, chavos. Si no se puede o si sí se puede, den un ejemplo en el que esto ocurra. Isis, vamos a intentarlo. Puede ser un Vale. ejemplo en el que me digas por qué un enunciado sí puede tener una opinión y al mismo tiempo un dato. Intentemos pensar en eso. Un ejemplo. Pues, Ujú. no sé. Pensemos cuál es la estructura de la opinión, cuál es la estructura de los datos. La estructura de opiniones, yo creo que, ¿no?
Empecemos por allá. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, sí, adelante, Elsie. Puede ser como el dato sería la guerra de independencia. En mi opinión, Ujú. estuvo bien independizarnos de España. Y ahí Ok. estás utilizando las dos. Pero no estás diciendo, ok, imagino que por guerra de independencia querías dar un hecho, ok, que está englobado dentro de los datos, pero este hecho no lo estructuraste con persona y con tiempo, ¿y te acuerdas que teníamos que hacer eso? Entonces, mira, voy a retomar tu ejemplo y voy a armar algo. Creo que está bien que el 16 de septiembre el padre Hidalgo haya dado el grito de independencia. ¿Qué estoy haciendo ya? Estoy combinando mi opinión y estoy dando un dato, ¿no? Un hecho en este caso. Solo que hay algo truculento acá, porque ¿qué hice? Hice dos oraciones, o una oración compleja, mejor dicho. Dije, eh, estoy de acuerdo o creo que hice bien en qué, tal cosa, y allá aparece otro enunciado. Son dos enunciados con dos verbos conjugados distintos, pero técnicamente en una misma oración compleja sí puedes dar un dato y, y una opinión al mismo tiempo. Profe, yo tengo un ejemplo, o sea, donde tienen dos oraciones separadas. Por Adelante. ejemplo, eh, a ver, no sé, o sea, no, se va a legalizar, por ejemplo, el Senado aprobó la legalización de la marihuana. Ujú. Considero que esto está bien porque tiene muchos usos medicinales. Claro, tienes dos enunciados separados, como decías, probablemente por punto y seguido, y es una opinión que va sobre el hecho anterior. Correcto, es Sí. correcto. Oigan, solo hay un asunto, eso se los comento, porque les digo, cuando les toque analizar un texto, no porque ya encontraste el hecho dentro de ese mismo enunciado, no vas a encontrar una opinión también. Entonces a veces es un poco difícil, no difícil, pero están muy unidos hechos y opiniones, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros los seres humanos tenemos opiniones sobre los hechos y los datos que ocurren en la realidad. Es así como suceden las cosas. Están unidos, muy unidos, pero gramaticalmente podemos separar esos elementos, ¿ok? A partir de las pistas que ya les di, como las palabras creo, como los verbos conjugados que nos dan los acontecimientos, etc. ¿Sale? Bueno, vuelvo al material. Dice, ¿qué importancia tiene la autoridad del hablante cuando queremos diferenciar entre datos y opiniones? La autoridad del hablante, por ejemplo, donde dice acá, según el Ministerio de Salud, aquí hay cierta autoridad y esto determinó de alguna manera si era opinión o si era hecho, ¿no? Entonces yo les pregunto de nuevo, ¿qué importancia tiene esa autoridad a la hora de determinar datos y opiniones? Una gran importancia, porque depende de la autoridad que tenga, si es bueno, iba a decir, si es mucho una opinión, pero por ejemplo, si es una autoridad muy grande como es el Ministerio de Salud o alguna organización científica, pues ahí son datos avalados con hechos científicos o con investigaciones. Muy bien, sí, Julio. De hecho, o sea, eso no quiere decir que no puedan mentir las autoridades, pero es muy probable que sea información verificada. Entonces eso va a ser otra pista a la hora de determinar los hechos de los datos. Digo, de las opiniones. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con datos, opiniones, hechos, todo esto? Nada. Paso a argumentaciones. Es que les digo, cada vez hay más recursos de los textos expositivos y argumentativos en este caso, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos explicaciones, vimos hechos, vimos datos, vimos opiniones. Vamos a ver qué es argumentar. Esto, por supuesto, es característica propia de los ensayos, de los textos argumentativos que comentábamos hace un ratito. Y bueno, se supone que ustedes ya saben qué es una argumentación. ¿Sale? Pero vamos a leer este párrafo para determinar qué es una argumentación. ¿De acuerdo? A ver, quiero que me ayuden por favor a leer. Le voy a pedir a Yulisa. Yulisa, ¿puedes por favor leer ese pequeño texto? Sí. Adelante.
Juan opina que la Atlántida existe, aunque Mario no comparte la misma perspectiva. Un día, paseando por la costa, Juan observa cómo el mar se traga una isla y logra hacer un video de este hecho. Posteriormente, corre a mostrárselo a Mario, quien al ver la grabación no le queda más remedio que aceptar que la historia de la Atlántida es posible. Ok, muchísimas gracias. Entonces, miren, en este pequeño relato que nos hizo Yulisa, está implícita una argumentación. Vemos que hay hechos y que hay opiniones. ¿De acuerdo? Palabras en negritas. La pregunta es, ¿dónde está la argumentación? A ver, ¿qué me dice? ¿Dónde está la argumentación? La argumentación es el video grabado donde el mar consigue traer una isla. Ok, de acuerdo, claro, muy bien. Entonces, este hecho, ¿no? El hecho de que la isla está siendo tragada, está dando soporte a la historia de la Atlántida. Entonces, bueno, esto es como en lógica. Tenemos entonces una conclusión que es la Atlántida existe. Tenemos una premisa que es el mar se puede tragar una isla, ¿no? Y sabemos que en la historia de la Atlántida, pues el mar se traga igual a un continente, ¿no? Que es el Atlántico, el de la Atlántida. Bueno, por lo tanto, la Atlántida existe. Entonces, tenemos allá la argumentación. Argumentación, acuérdense, es partir de un hecho para llegar a una conclusión, ¿no? Básicamente. Y yo siempre he dicho que las argumentaciones son como un matrimonio entre la opinión y el hecho. Porque una opinión puede sustentarse en hechos. Y en este caso estás argumentando una opinión. Estás soportando una opinión a través de un razonamiento deductivo. En el que hay una premisa que va a ser un hecho y que va a haber una conclusión que va a ser la opinión. ¿Sí? ¿Le revolvió o queda claro? A mí sí me quedó claro esto. Perfecto, Julio. El punto es que estoy jugando aquí con lo que ya vimos anteriormente, con las opiniones y los hechos para explicar qué es una argumentación. ¿De acuerdo? Entonces les decía, argumentación tiene dos partes. Es la opinión que va a ser la conclusión y los hechos o premisas en los que se va a basar esa argumentación. ¿Ok? Entonces vamos a decir que la argumentación es una estructura grande que abarca hechos y opiniones. Así de sencillo. ¿Para qué sirve? Para demostrar la opinión que tenemos. Defender la hipótesis. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. Es que las opiniones pueden ser verdaderas, pueden ser falsas. En el caso de que sean verdaderas, pues las vamos a sostener con hechos. Si no son verdaderas, pues ni que queramos no se van a sostener de ninguna manera. Bueno, ahí está. Entonces eso responde a estas dos preguntas. Y bueno, vamos a hacer ejercicios ahorita con argumentación. Por ejemplo, aquí tenemos una opinión que sería la conclusión. El café de México es el mejor. Es una opinión porque es un juicio de valor. Y tenemos la palabra mejor. La pregunta es, ¿con qué argumentos, con qué hechos podemos sostener esta opinión? Ah, ahí está más interesante. A ver, por ejemplo, Rubí, ¿qué hechos te servirían para decir que el café de México es el mejor? Esta opinión. ¿Está Rubí? Sí, Ok, adelante. no sé. Bueno, hagamos el intento. Piensa en un hecho, información objetiva sobre el café. Bueno, ¿te gusta el café para empezar? Sean sincera, ¿no? Ok, no te preocupes, Rubí, no te preocupes. A ver, ¿algún amante del café que nos ayude con esto? A mí me gusta el café, pero no quiero participar. Eso Pues, sí, es Yo sinceridad. podría dar una propia... O sea, no sé si está bien lo que voy a decir porque la verdad desconozco el dato, pero voy a ¿Sí? suponer que es un dato, o sea, que es un hecho. Ok, El café de México es el mejor ya que los agricultores que lo cultivan le ponen mucho empeño. En ello podría ser. va. Utilizan los mejores materiales o sea, los mejores fertilizantes naturales o algo así. Eso. Claro, Julio, lo que vas a hacer es información objetiva, ¿no? Estás diciendo, hablas de
fertilizantes naturales. Inclusive podemos dar una cantidad para hacerlo más objetivo, ¿no? Que tienen, estos fertilizantes tienen, no sé, el menor número de agentes patógenos, no lo sé, estoy inventando igual. Bueno, lo importante es hacer la estructura de la argumentación acá. Ya no importa si es real o no, que pueda aparecer información objetiva, que sea congruente con la realidad, es decir, lógica, coherente, ¿ok? Y que al mismo tiempo nos soporte esta opinión. El hecho que tú acabas de dar puede soportarme esta opinión del Café de México es el mejor y por lo tanto se crea la argumentación. ¿De acuerdo? Bueno, lo que les pido entonces, chicos, es que acá trabajemos con estas dos frases. Un muro no es la mejor manera de detener la migración y la cultura griega la civilización más destacada de Occidente. Y ustedes me inventan, vamos a inventar, inventamos hechos o datos que avalen estas opiniones. ¿Sale? Adelante, les doy 3 minutos, 3 minutos.
¿Van bien? ¿Necesitan más minutos? ¿Cómo van? Yo un poco más de tiempo, la verdad. Ok. Son 12:28, 12:30 revisamos. Salud. De nada. Bueno, se les agotó el tiempo. Bueno chicos, se les agotó el tiempo. Ahora sí. Empezamos con Eduardo. Un muro no es la mejor manera de detener la migración. Es que eso no la busqué mucho. Ah, no, profe, es que eso no lo dice. O sea, dice lo de la cultura griega, pero no. Está bien, no te preocupes. Bueno, ¿alguien tiene algo acá? Es cualquier hecho que niegue de alguna manera que la migración se detiene con el muro. Sí, adelante Julio. Bueno, yo puse ya que tiene un gran costo, pero pues sí es algo así que tiene que ver con la migración, ya que las necesidades de las personas no se solucionan con, o sea, no mejora la situación de las personas que buscan migrar. Ok, bueno, realmente aquí no hablamos de las mejores condiciones de vida de las personas. Es interesante lo que planteas, pero bueno, acuérdate que aquí es como que pensar un poquito en la estrategia de Donald Trump de que el muro puede detener a los migrantes, ¿no? Inclusive en México se quería hacer un muro contra los centroamericanos. Pero la pregunta es, ¿cómo detienes la migración? ¿Por qué detienen la migración? Bueno, eso no importa, porque ahorita en este ejemplo en concreto. Pero, ok, ¿qué podríamos decir que contradice el hecho de que el muro sea la mejor manera de detener la migración? Quizá que los... Ajá. Primero puse ya que tiene un gran costo monetario. Ok, puede ser, sí, 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 claro, porque habrá tal vez mejores soluciones, ¿no? Pero desde el punto de vista económico no sea la mejor. Ok, es correcto, es válido. Ok. O puede ser porque los migrantes siempre van a buscar otras maneras de pasar bajo el muro, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, y bueno, si buscas el por qué, se te puede hacer mucho más fácil hacer la argumentación, pero es correcto, es muy bien, muy, muy bien. Claro, ahí estamos utilizando un hecho objetivo que es el que económicamente no es viable. Y la segunda parte, por lo tanto, un muro no es la mejor manera de detener la migración. Es correcto. Bueno, Eduardo, entonces vamos a ver qué pusiste con la cultura griega. Adelante. Yo puse que la cultura griega aporta muchas cosas que se siguen utilizando en la actualidad. Es correcto. Es decir, estás utilizando un hecho concreto. Muy bien. Y aquí tenemos la opinión, ¿no? La más destacada. Tenemos un juicio de valor de Occidente. Correcto, muy bien, Eduardo. ¿Alguien quiere compartir su trabajo igual o pasamos a lo siguiente? Les escucho.
pues yo puse algo muy parecido a lo de Eduardo. Puse, la cultura griega es la civilización más destacada de Occidente debido a sus grandes aportes en muchas ramas del conocimiento. Eso. Muy bien. Solo una sugerencia para los dos. Utilizaron la palabra muchos. Mucho es igual como algo inconmensurable, ¿no? Hasta cierto punto subjetivo. Si ustedes le pueden decir, hicieron mejoras en filosofía, en matemáticas, en música. Sí, eso había puesto, pero dije, nos queda muy largo. Había puesto, debido a sus grandes aportes y conocimientos en filosofía, ciencias, matemáticas y entre otros. Excelente. Sí, porque si no, sí queda un poco subjetivo, ¿vale? Ok. Gracias, chicos. Muy bien. Bueno. ¿Tienen alguna duda? Ya vimos argumentación, hechos, datos, opiniones, ¿no? Ya son todas las explicaciones, ya son todas las estructuras que vamos a ver el día de hoy. Y tenemos una lectura para afianzar esto. Ya sé, antes de ver la lectura, vamos a hacer una cosa. Este ejercicio, miren, es un poco largo. Entonces voy a dejar la lectura para el final. Y las preguntas que den. Tal vez no hagamos todas. ¿Okay? Lo que sí voy a requerir, voy a revisar ahorita, son las palabras del vocabulario. Y voy a hacer mi ejercicio de cierre, ¿no? Checando que se haga el repaso de todo lo que vimos, los contenidos de hoy. Y al final dejamos la lectura. Bueno. Ok. Entonces, chicos, hago mi repaso. Pregunta para Yulisa. Yulisa, ¿qué es información concreta? Información verídica y completa. Información verídica, es correcto. Ok, información real, ¿no? No ficticia, que no depende de un sujeto, correcto. ¿Cómo definimos explicación, Jesse? Jesse, ¿me oyes? Se durmió la Jessie. Vamos con Dianelli. ¿Cómo defines explicación? Dianelli. Bueno, creo que lo está pensando. Vamos a darle chance. Vamos con Abigail. Explicación, ¿cómo lo defines? No puede ser. A ver. Chale. Sí. Es desenvolverse. F, profe. F. ¿Qué pasó? Perdón, Rubí. Es desenvolverse. Desenvolverse. Ok. Pero había alguna característica muy importante que era estaba relacionado con las cosas, con aclarar. Aclarar información que no es, que es confusa. Confusa por muchos motivos vimos el día de hoy. Pero en ese sentido puede ser desenvolverse si pensamos en la reformulación, ¿no? Específicamente. Bueno, entonces habían 5 métodos para explicar. Eduardo, mencióname 3 métodos. No menciones reformulación. Bajas de lo que vimos de ese como tipo de esquema o mapa. ¿Sipi? Era de comparación, creo. Analogía, comparación. No estoy acordando, a ver. ¿De acuerdo? Algo de como valor, creo. No, juicio de valor lo utilizamos para opiniones. Ok, a ver, estoy... Clasificación. Clasificar, muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a mencionar uno más aunque sea. ¿Cuál, perdón? Ejemplificación. Ejemplificación, claro. Entonces tenemos definición, reformulación, ejemplificación, explicación, analogía y finalmente me falta uno. Clasificación. Clasificación. Excelente.
cinco formas que ustedes pueden encontrar en los textos expositivos. Vimos también la diferencia entre datos y hechos. Vamos a ver. Andrea, ¿tú recuerdas cuál es la diferencia entre datos y hechos? ¿O no habías llegado para entonces? No me acuerdo. Señor Julio, ¿cuál es la diferencia entre datos y hechos? La diferencia entre datos y hechos es que los hechos conllevan una acción y un tiempo, y es válida. En cambio, un dato es algo, o sea, no quiero decir un dato, o sea, alguna información respecto a algo que no necesariamente requiere la acción, De acuerdo. que no requiere una acción. Generalmente información cuantitativa podría ser, ¿no? Sí, pero... Súper, súper. Y Ok. los hechos los datos pueden involucrar a los hechos, pero los hechos no a datos. Excelente, excelente. Vamos a preguntarle a Isis. Isis, ¿cuál es la diferencia entre opiniones y hechos? La opinión es un punto de vista tuyo propio y un hecho es algo verdadero, algo que ya está afirmado. Que no depende de ti, correcto. Pues muy bien. Y Dianelli, a ver qué palabras nos sirven para identificar las opiniones. Habían dos palabritas, por ejemplo. Creo es una y la otra. Bueno, Elsie, adelante. Pienso. Pienso. Muy, muy bien. Sale. Bueno, entonces ya hice mi repaso. Vamos a ver el vocabulario ahorita. Ok. ¿Están viendo en pantalla? Creo que no, ¿verdad? No, profe, no se ve. Ok. Ok. Ay. Bueno. Vocabulario, sesión 8. Las palabras eran vetar, vicisitud, sumo, yermo y yugo. Vamos a comenzar con Rubí. Vetar, ¿qué era? Rubí, ¿estás ahí? Prohibir. Sí, Adelante. ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ah, prohibir o impedir que una cosa se haga. Ok, correcto. ¿Y tu ejemplo? Hay que vetar esa fiesta. Prohibir la fiesta. De acuerdo. Muy, muy bien. Claro, una ley igual puede ser vetada. ¿Ok? De hecho, viene de veto con V de vaca. ¿Ok? Es importante esto. No le vayan a poner V de burro. Porque veto con V de burro, pues ya saben, es el nombre de persona, ¿no? Estamos jugando un poquito con palabras que tienen diferente grafía. Muy bien, vetar. Vicisitud. Vamos con Eduardo. Busqué que dice alternativa de sucesos prósperos y adversos. Ok. ¿Pero qué entendiste por ello? A ver, ¿podemos hacer una explicación? No, no lo entendí, pero ahora puedo deducir que es como... No sé, no lo entendí, profe, es como... No te preocupes. Esa parte de adversidad es importante en las vicisitudes, ¿no? Generalmente se habla de las vicisitudes de la vida. ¿Alguien tiene otra definición más clara para que ayudemos a Eduardo? Pues igual yo puse alternativa de sucesos y pues o sea, yo entendí que es como que decir, tuvimos ciertas vicisitudes en el viaje, o sea, tuvimos ciertas situaciones en el viaje que no nos fueron favorables. Altibajos en este caso, ¿verdad? Si pensamos que en algo se alterna, tiene cosas positivas y negativas en ese aspecto. Pero muy, muy bien. Las vicisitudes del viaje es correcto. Altibajos, muy bien. Sumo con Z. Sumar con S, sabemos que es operación matemática. ¿Qué será sumo con Z? A ver.
Jesse, sumo con Z. Disculpe, profe, a la de vicisitud, ¿me la podría explicar, por favor? Sí, No la claro. entendí. Entonces decíamos que son altibajos, es decir, se alterna lo positivo y lo negativo, lo adverso y lo genial. Ok, gracias. De nada. Entonces, sumo con Z, ¿qué es? Vamos a preguntarle a Dianelli. Dianelli, ¿estás? Sí, profe, sí, aquí estoy. Ok, Perdón. no te preocupes. ¿Cuál era, perdón? Sumo con Z. Ejemplo, mi definición, lo que busqué. Las dos, porfa. Pues yo busqué que es líquido contenido en el tejido de las frutas que se puede extraer por presión, cocción, etcétera, y beberse. Otra cosa puse provecho o cosa útil o susta que se obtiene de algo. Y mi ejemplo fue hay zumo en la nevera. Está excelente, Dianelli. El zumo va a ser... Guay, alguien tiene interferencia. El zumo va a ser este juguito que le sale a las frutas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay zumo de naranja, zumo de limón, muy bien. ¿Ok? No necesariamente es el jugo que conocemos con azúcar, pero sí, es este elemento que le sale a las frutas y que es líquido, como lo dices en la definición. Ok, yermo. Vámonos con Abigail, ¿estás ahí? Nada. Bueno, no pasa nada. ¿Quién será? ¿Quién será? Marco, ¿ya nos oyes? Otra vez. No se preocupen. A ver, vamos con entonces. Con Julio. Julio, venga. Yermo. Yermo es un lugar sin vida o sin vegetación. De acuerdo. Hay tierras yermas. Entonces, ¿qué pusiste de ejemplo? Puse. Tu patio es un yermo. Pon un jardín o algo así. Solo que, ok, acuérdate que yermo es sustantivo. Digo, es adjetivo y no sustantivo. Es adjetivo. Eso quiere decir que dirías que algo es yermo. Es Pero, yermo. pero no lo uses como es un yermo. Porque entonces el un se está volviendo sustantivo. O sea, tu jardín es yermo. Eso. Ok. Muy bien, muy bien. Y yugo, vámonos con yugo. ¿A quién le preguntamos, Julio? Podríamos preguntarle a Elsie. ¿A Elsie? Vale. Elsie, adelante, la última, porfa. Puse cargo, pesada, obligación o atadura que impone una determinada circunstancia. De acuerdo, muy bien. Bueno, acuérdense que el yugo es este elemento de madera que se le pone a los animales, ¿no? Que los ata para que luego vayan a arar, ¿no? Entonces sí es una imposición en ese sentido, es algo que está encerrando su cabecita, pero por eso mismo puede ser algo, puede tomarse como con la metáfora que decía la compañera, de que puede ser algo impuesto, algo duro, algo... Ujú, ¿ok? Es una situación injusta, de no libertad. Entonces, ¿cuál es tu oración, compañera? Puede ser, ayer estábamos en yugo. Yugo. ¿Pero en qué sentido? De que ¿En esclavitud? ayer estábamos, ajá. ¿Ok? Se me hace un poco rara. ¿Qué tal si pones el yugo de la esclavitud o algo así, ¿no? Estoy bajo el yugo de sus mentiras. Uy, qué fuerte. Es posible, es posible. Sí. Ok, es correcto. Y ya. Terminamos con esta partecita.
Veo que son las 12:48. Vamos a comenzar. Bueno, no sé si nos da tiempo de hacer la lectura. 10 minutos. Sí nos da tiempo. ¿De acuerdo? Y hasta donde lleguemos. A ver. Denme un segundito nomás. Bueno, la lectura es la globalización y su impacto en México. Vamos a leerla. Y adelante, chicos. Vamos a leer un párrafo por persona. Rubí, ¿puedes por favor iniciar la lectura? Sí. Gracias. Voy a hacer más La grande esto. globalización. Sí. Vale. Nada, que voy a hacer más grande la página, ahí está. La globalización es un fenómeno que ha favorecido de múltiples maneras a la población mundial. La preeminencia de los consumidores, el acceso a bienes de consumo internacional, el acceso universal a la información, el uso generalizado de tecnología de punta, el incremento mundial de la productividad, una mayor integración. La Unión Europea integra ya a 25 países que antes no eran propiamente miembros de Europa, y el crecimiento económico excepcional de algunos países que son solo algunos de los beneficios que ha generado. Sin embargo, hay quien insiste en subrayar los aspectos negativos, entre los cuales destacan la globalización del crimen organizado, el acrecentamiento del terrorismo, la concentración económica cada vez más evidente, el fortalecimiento de una sola potencia, la ampliación de la brecha entre ricos y pobres y el estancamiento de América Latina. Excelente, gracias. Bueno, miren, este es nuestro primer párrafo. Yo les voy a hacer preguntas obligatorias, como por ejemplo, ¿de qué creen que trata el texto? Acuérdense que estamos ante un texto de tipo expositivo, ¿ok? Y por lo tanto vamos a tener ya desde el principio la estructura de la introducción. Aquí ya sabemos de qué trata el texto. Por lo tanto les pregunto, ¿de qué trata nuestro primer párrafo? ¿De qué tratará el texto? De la globalización, de sus beneficios y de sus... aquí fue la palabra. O sea, de sus aspectos positivos y aspectos negativos. Correctísimo, Julio. Muy, muy bien. Claro, aquí vemos que tiene una opinión bastante moderada el que está escribiendo esto. No está haciendo un juicio de valor en el sentido de que la globalización es muy buena. No se va por un aspecto específico, sino que presenta aspectos positivos y negativos, equilibrados, ¿no? Muy, muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo. Número 2, ¿puede leer por favor Dianelli? Dice, se ha presentado para México la globalización, al igual que el resto del mundo, y como ya lo observamos en el listado anterior, la globalización ha generado en México efectos tanto positivos como negativos. Perfecto. Aquí se refuerza la idea del párrafo anterior. Muy bien. Párrafo número 3. Eduardo, por favor. Sí. México cuenta con 43 tratados internacionales. Su comercio exterior ha crecido en los últimos 10 años a una tasa del 11% anual promedio, y la inversión extranjera ha aumentado significativamente. Sin embargo, el sistema financiero está en manos de extranjeros y la productividad se encuentra en índices muy bajos. Por otro lado, según estudios demográficos en los que se toman en cuenta los índices de desarrollo humano, alfabetización, escolaridad y esperanza de vida, México está en el lugar 53 de 150 países. Ok, muchas gracias.
Este párrafo, ¿de qué nos habla? ¿Cuál creen que sea la idea principal acá? Pregunta abierta. ¿Nos hablará de la globalización? ¿O nos hablará solo de... Nos habla que gracias a la globalización el comercio ha crecido, sin embargo, muchas empresas mucho de México está en manos extranjeras debido a la globalización. Ok, de acuerdo. Entonces, pero es un caso específico de México, ¿no? Todo el párrafo habla sobre México, ¿no? Sí, solo sobre México habla. Correctísimo. Y de nuevo está esta misma tendencia a mostrar aspectos positivos y negativos, ¿no? La parte, a ver, ¿cuál sería la parte positiva de este párrafo? ¿En qué benefició a México la globalización? Vamos con Isis. ¿Sí? Sí, ¿en qué parte del párrafo nos habla de los beneficios de la globalización para México? La inversión extranjera ha aumentado significativamente, sin embargo, el sistema financiero está en manos de extranjeros y productividad y Bueno, productividad. bueno, perdón, es que cuando dices sin embargo, ahí ya pones el otro lado de la moneda, serían los perjuicios. Entonces, que sería hasta antes del sin embargo, ¿no? Solo aspectos positivos, solo juicios de valor positivos en este caso. Sería antes del sin embargo. Pero ok, vale Isis, no te preocupes. Y bueno, ya dijo la compañera que aspectos negativos está donde dice que el sistema financiero está en manos de extranjeros. ¿Ok? Bueno, entonces chicos, es importante que nosotros podamos identificar dónde está el aspecto positivo y negativo cuando estemos viendo este tipo de textos. ¿Ok? Bueno. Luego 4. ¿Puedes leer, por favor? ¿Quién será? Vamos a ver quién está conectado. Bueno, lo voy a leer yo. Siento que ya todos ya pasaron, pero bueno, ahí voy. Dice, esta situación podríamos verla como una catástrofe en la cual no somos más que unas víctimas sin participación alguna, o como un compromiso que nos plantea que todos tenemos una responsabilidad dentro del proceso de desarrollo. Número 5, Julio, por favor. Según analistas financieros, para que México pueda incorporarse a la sociedad mundial de manera óptima, necesita una mayor inversión en infraestructura y educación, crear una política industrial y agropecuaria y consolidar una política integral de desarrollo económico que establezca una regulación que permita fortalecer las cadenas productivas integrando las grandes empresas con las pequeñas, de forma que pueda generarse un mayor aprovechamiento de los tratados internacionales. Gracias, Julio. Muy bien. Este párrafo es muy importante porque nos está dando propuestas para que México pueda aprovechar más los aspectos positivos de la globalización. Entonces, es muy probable que haya una pregunta relacionada con esto en el examen. Bueno, por lo menos aquí en el ejercicio que estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, detectamos la idea principal del párrafo, que es estrategias, ¿no? Para mejorar la situación de México. Y ya luego aquí nos da las estrategias, tenemos que estar atentos a esto. La sugerencia cuando tengamos un párrafo de este estilo es que subrayemos todo lo que sea propositivo. Así lo tenemos presente y podemos regresar a ello. Ok, vamos al párrafo 6. Le voy a pedir que me ayude Rubí de nuevo, por favor. Los riesgos en este momento histórico consistirían en asumir que la sola estabilidad macroeconómica es suficiente para generar el crecimiento interno de cada país. El mercado externo y la inversión extranjera son suficientes para asegurar el crecimiento y la modernización. El libre comercio aumenta por sí mismo la productividad y la competitividad de los países. De acuerdo, gracias Rubí. Rubí, ¿de qué trata este párrafo? De los riesgos. Muy bien, muchas gracias. ¿Y esto de competitividad de los países,
¿Tú crees entonces que es algo negativo? ¿De qué, perdón? La competitividad de los países, ¿por qué sería un riesgo? ¿Por qué crees que sería un riesgo? ¿Es algo negativo o no? Sí. Hace que los países rivalicen de alguna manera, ¿no? Bueno, Sí. vale, gracias Rubí. Vamos a terminar ya con el 7. Porfa, Eduardo, ¿puedes terminarla? Sí, profe. Ay, perdón. Ante esta situación, Fernando Solana afirmó en su exposición México en el mundo global, retos y oportunidades, que entre los retos que enfrenta el país están el crecer un 5% anual en promedio, mantener la estabilidad macroeconómica, modernizar la infraestructura y elevar la escolaridad de forma que se pueda reducir la creciente desigualdad social. Piensa que tenemos grandes oportunidades de desarrollo, pero que lo, pero que, ah, pero que lo que se requiere es un liderazgo renovado que sea capaz de darle prioridad al crecimiento económico con estabilidad. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, chicos, aquí lo que tenemos son varios recursos. Es importante igual detectar los recursos que están presentes. Por ejemplo, chéquense, donde se piensa que tenemos grandes oportunidades, se está refiriendo a lo que piensa Fernando Solana, no lo que piensa él mismo. Entonces, esto yo les preguntaría, ¿sería una opinión, sí o no? Sí, profe, yo digo que sí. Sí. No, pues no. No son datos. No, es una cita. Es una cita textual. Bueno, no textual, de hecho no es O textual. sea, la opinión de Fernando Solana, ¿no? Ah, bueno, es la opinión de Fernando Solana, pero no es la del autor en general. Ah, ok, ya, ok, sí. Usted preguntaba si era la opinión del autor. Sí, sí. Ah, ok. O sea, bueno, sí. Cuando escribimos un texto y citamos, no estamos presentando nuestra opinión allá. Técnicamente estamos tomando, en dado caso, la opinión de otra persona como recurso. Entonces nada más es considerar eso en el contexto específico de ese texto específico. Pero ok, está bien, ¿no? Está bien, chicos. Porque, o sea, detectaron que la palabra piensa es importante como para opiniones, pero esto es una cita en este texto. Así funciona. Si hubiera sido otro párrafo, allí sí ya sería opinión del autor, ¿no? Sí, y si hubiese dicho pienso que tal y tal, que México tuviera las más oportunidades porque no está en la cosa, pues igual, sería opinión propia. Pero muy bien, chicos. Y bueno, oigan, nada más quería conversarles. Obviamente no va a dar el tiempo de que comenzamos a ver las preguntas, ya son la 1. De hecho, ahorita déjenme checar. Dice que alguien se le apagó el teléfono. Bueno, que no se preocupe esa persona. Bueno, miren, lo que vamos a hacer ahorita es... Quiero conversar con ustedes dos palabritas que están en ese texto y quiero que se vayan con la aclaración antes de que termine todo. Una es macroeconómico. Sé que no todos conocen esa palabra. ¿Alguien sí la conoce de pura casualidad? Yo, Adelante, Eduardo. ¿Qué es macroeconómico? macroeconómico es de que engloba muchos aspectos. O sea, es macroeconómico. Creo que el otro, su antónimo es microeconómico. No me acuerdo, es que lo vi en contabilidad, oye, se me olvidó. O sea, macroeconómico es que engloba muchas ramas y es que es como un proyecto que tiene mucha estructura, que es muy extenso, por así decirlo. O sea, eso es lo que me explicaban. Ok, bueno, es correcto. Ok, macroeconómico tiene que relacionarse con dos niveles, ¿no? El que decías microeconómico, que es de una sola nación, y el macro ya sería pues el de diferentes países, ¿no? Estamos hablando de globalización, entonces es una escala mucho mayor, ¿no? Es correcto, nada más que ustedes lo tengan en cuenta cuando hagan la lectura para que no tengan problemas con eso. Y de todas maneras pueden analizar, ¿no? Hay un método en el que tú separas la etimología de las palabras, que creo que lo comentamos muy al principio de todo el curso, y así pueden saber el significado de esto. Bueno, y había creo que otro término por allá, que ahorita a ver si lo rescato. La infraestructura. ¿Qué es infraestructura? Y con eso terminamos, chicos. Infraestructura son los inmuebles. O sea, son infraestructuras, todo aquello que se utiliza para realizar algo. Por ejemplo, la infraestructura para construir una casa. Bueno, ¿no? Creo que estamos confundiendo el término estructura de la casa con Pero infraestructura. Infraestructura es todo lo necesario para que algo funcione. Ok. ¿No?
Pero también podrían ser, como, por ejemplo, puentes, obras completas, ¿no? La infraestructura pues, del mobiliario urbano o algo así, ¿no? Sí, sí. Ah, ya entendí. Sí, ya entendí que estaba mal lo que dije anteriormente. Sí. Ok, vale. Infraestructura, ajá, puede ser un puente, puede ser un edificio o algo así, ¿no? De acuerdo. Que tiene sentido lo que decías de que funciona, es funcional en una sociedad, ¿no? En un contexto. Bueno, ok, pero que se queden con la idea de que es algo material, es algo construido y bueno, ya, con eso vamos a terminar, chicos. Estoy pensando si les dejo esto para que lo hagan de tarea o lo resuelvan en la próxima clase. ¿Qué quieren ustedes, chicos? A la próxima. La próxima clase, profe. Dale, entonces queda para la próxima clase. Lo que me preocupa es que se les olvide luego el texto. Nada más denle una Sí, ley. no pasa- Ajá. Pero lo ponemos, ya no pasa nada. Nada, en serio. Yo tomo captura. Ya no lo leemos para la próxima clase. Nada más les voy a pedir que lo relean antes de entrar a la clase. Y ya, es todo. Nos estamos viendo, espero que no haya más dudas y se me cuidan mucho. ¿Salen? Adiós, profe, nos vemos. Adiós, profe. Nos vemos, que se cuiden. Hasta luego. Bueno. Bueno.